Hebreos 11:24. Seguramente ustedes ahí en casa van a ver el pasaje al pie de pantalla. Si te podés tener tu Biblia ahí en casa, mejor todavía, para que vayas siguiendo los pasajes que vamos a ir compartiendo. Y si no tenés Biblia, escribinos, queremos regalarte una para que puedas leerla y conocer al Señor, a Jesús, a través de ella. Dice el libro de Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y termina diciendo, o hasta donde vamos a leer, versículo 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto. Oramos, Señor, en esta mañana, en este tiempo de palabra, en este tiempo donde vamos a meditar en la vida y en las decisiones de este varón Moisés, Señor, de que todo aquel que escuche estas palabras, que todo aquel, sea el momento que sea, si es ahora, Señor, en este preciso momento o en algún otro momento que se conecte a las redes, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe, nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestras vidas, Señor. Señor, que aquel que está débil sea fortalecido, que aquel que está desorientado sea orientado, que aquel que está enfermo sea sanado, Señor, que aquel que está cautivo en pensamiento, Señor, y quizás en fortalezas, reciba libertad en esta hora a través de tu palabra, Señor, creyendo de que tu palabra es poderosa, Señor, y llega hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Preparamos y disponemos nuestro corazón para que nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una famosa obra de Shakespeare, ¿sí? No sé cuántos habrán leído alguna obra de Shakespeare, pero hay una famosa obra de Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. En esa obra, el que escribe plantea como personaje principal una joven, vieron que en todas esas historias, una bella joven de una familia adinerada, de una familia noble, llamada Porcia, ¿sí? Así se llamaba esta joven. Y esta joven adinerada, esta joven de una casta importante, de una familia distinguida, podríamos decir, ya estaba en una edad donde, como se decía antes, ya estaba en edad de merecer, ¿sí? Ya estaba en edad de conseguir novio. Y al tratarse de una joven de élite, por decirlo, de una joven de alta sociedad, había muchos varones nobles de distintos países de la zona de aquella época que querían conquistar o hacer negocios con esta familia, hacer vínculos políticos a través de esa unión matrimonial, que era algo muy habitual en la época. Pero el padre de esta joven, más allá de importarle lo social, amaba a su hija de una manera especial, y él dijo, no se la van a llevar tan fácil. No importa lo que ofrezcan, no importa lo que sea conveniente a nivel político o relacional para la familia, sino el padre planteó un esquema, digamos, o una forma distinta para ver ahí los potenciales novios, futuros esposos para su hija. Y comenzaron ahí a llegar los que querían llegar hasta esta joven, los que querían ahí conquistarla, los que querían ser los elegidos. Y dicen que el padre puso tres cofres, un cofre de oro, un cofre de plata y un cofre de bronce. Bien que se notara la diferencia de material, el primer cofre de oro bien
dorado, así brilloso, que se notaba que era de oro, un segundo cofre de plata, un material de menor valor, pero también muy bueno, por decirlo, y el tercero era un cofre de bronce. Y cada uno de estos cofres eran de un material distinto y tenían una frase labrada afuera. El cofre de oro dice que decía: quien me elija obtendrá lo que muchos desean. Cofre de oro, frase matadora afuera: el que me elija obtendrá lo que muchos desean. Segundo cofre de plata, tenía otra frase que decía: el que me elija obtendrá lo que merece. El que me elija obtendrá lo que merece. Y el tercer cofre, en lo material de menor valor, el cofre de bronce, decía: el que me elija, el que elija tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene. Tres frases distintas, tres cofres materiales de más caros a menos caros, y tres frases que era el desafío a una decisión. Se acercaban ahí estos hombres importantes y tenían que elegir uno de los tres cofres. Y cuando se abría el cofre, había algo determinado adentro. Los primeros que llegaron, el primero que llegó eligió el cofre de oro, ¿sí? El cofre que decía: quien me elija obtendrá lo que muchos desean. Y cuando abre el cofre, lo que había adentro era la cabeza de una persona, una calavera. Es decir, el que eligió el cofre de oro, que era el mejor cofre, no tuvo la opción de quedarse con la joven, por decirlo. Luego vienen otros y eligieron el segundo cofre, el cofre de plata, el que decía: el que elige este va a obtener lo que merece. Y seguramente muchas veces pensamos que merecemos tanto. Entonces alguno dijo: yo me merezco a esta chica, así que este es el que tengo que elegir. Y dice que esto lo escribió Shakespeare, ¿sí? No se enojen conmigo. Dice que cuando abren el cofre que decía: va a recibir lo que merece, cuando sacan lo que había adentro, era el retrato de un tonto, ¿sí? Eso es lo que escribió Shakespeare. Y la mayoría elegía esos cofres. El último cofre de menor valor, y que decía: el que me elija tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene, fue el último cofre escogido. Pero saben que cuando abrieron ese cofre, que lo abrió un muchacho que se llamaba, bueno, por acá Bassanio se llamaba. Mirá qué nombre ahí para un prometido, Bassanio. Cuando abre ese último cofre que decía: tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene, lo que estaba dentro de ese cofre era el retrato de la hija de este varón importante. Es decir, que a quien le dieron la mano de la hija no fue al que eligió el cofre de oro ni el cofre de plata, no era el que pensaba que merecía esto y entonces lo recibía, o el que iba tras lo que todos deseaban, sino que el que recibió este premio, por decirlo, fue aquel que fue por la frase, por quizás lo de menor valor externo, y por la frase: tendrá que dar y arriesgar todo lo que tiene. ¿Qué tiene que ver esto de Shakespeare con la Biblia? Alguno dirá: pastor, háblenos de la Biblia, no nos hable de Shakespeare. Esto es a modo de introducción, porque lo que Shakespeare está queriendo plantear con este escrito, con esta novela, con este relato, es de que muchas veces nuestras decisiones son guiadas por los ojos, por lo que ven nuestros ojos. Y en función de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que creemos que merecemos, es el tipo de decisión que tomamos. Y muchas veces ahí, como en este caso, no está la mejor decisión o bendición para nuestras vidas. Encontramos en la Biblia un personaje anciano que era un hombre espiritual,
pero que un día estaba ahí a las puertas del lugar de la casa de Dios y había una mujer que estaba llorando, que estaba triste, estaba acongojada y estaba y mirando de lejos y viendo que se movían los labios pero no entendiendo. Lo que Elí vio fue de que esa mujer estaba borracha cuando realmente esa mujer estaba derramando su corazón delante de Dios. Encontramos en la Biblia en un momento que el rey Saúl vio que el pueblo se le iba y ante el pueblo irse y ver esa deserción, toma la decisión de hacer algo que él no tenía que hacer. En otra oportunidad el rey David estaba, cuando era tiempo de estar en la guerra, él estaba en su casa descansando y salió a la terraza y vio una mujer y le gustó y fue para problemas sobre su vida. Fue para problemas sobre su vida. Lo que vemos y las decisiones en función de lo que vemos, aunque a veces parezca que tengamos la razón, pueden meternos en problemas. Esaú, un día que estaba muy cansado, él vio un guiso rojo, así nos dice la expresión en Génesis, y al verlo y al estar cansado, eso que le entró por los ojos lo llevó a decidir entregar la primogenitura, esa bendición espiritual que le correspondía por ser el primer hijo. Decidir en función de lo que vemos. Vamos a ver rápidamente qué fue lo que hizo Moisés en este relato. Si bien Moisés, su descripción de hechos está en el Antiguo Testamento, aquí en Hebreos 11, en lo que conocemos como la galería de fe, en estos 4 versículos vamos a ver cosas importantes que decidió Moisés. Y lo vemos en el versículo 27, en el último que leí, dice, por la fe dejó Egipto. Moisés, para los que no conocen la historia, era un varón judío que nació de bebé, fue entregado, fue criado por su mamá judía hasta cierta edad, pero luego en la adolescencia fue llevado y viviendo en la casa de la hija de Faraón, porque mataban a los niños y hay ahí un acto de misericordia, y este bebé judío crece en casa de Faraón, crece en la mejor escuela, crece en la mejor sociedad, crece y llega a ocupar un lugar de importancia. Pero dentro de estas cosas, de lo que hizo Moisés, de las decisiones por no de Moisés, una de las cosas que él decide ahí en el versículo 27 es: por la fe dejó Egipto. Moisés estaba en el mejor lugar del mundo, estaba en el imperio más importante del mundo, estaba en un lugar de importancia, pero él tuvo que dejar ese lugar de comodidad. Y en realidad lo deja 2 veces. Lo deja la primera vez cuando él mata a un egipcio y tiene que huir, y luego deja Egipto otra vez cuando sale con todo el pueblo, Cuando dice de que Moisés deja Egipto, no es que se mudó a otro lugar para estar cómodo, sino que cuando dice que dejó Egipto, fue una decisión del corazón de salir de un lugar para ir a otro lugar. Una persona de fe, un hijo de Dios, hay muchas veces que tiene que decidir dejar algo. Hay muchas veces que, como Moisés, tiene que dejar Egipto, y no una sola vez, quizás varias veces. Pero cuando se habla de dejar, no es dejar de lado, sino dejar es un dejar rotundo. Esta palabra dejar es la misma palabra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ahí llama a Mateo y dice: dejándolo todo le siguió. Es decir, dejó todo lo que tenía que dejar y tomó una decisión de vida y dejó cosas para seguir a quien tenía que seguir. Moisés dejó Egipto, pero dejar es una cosa seria, es una cosa rotunda. Dejar no es en aquellos amores que se rompen o amores que no son.
Dejar no es guardar la fotito ahí en un cajón, o guardar un pañuelito, o guardar algo para que en algún momento de nostalgia uno lo mira y recuerda. El dejar es una decisión rotunda de dejar algo, de separar algo y de como desprenderse de eso para ir en otra decisión. Quizás en este momento que vos estás escuchando la palabra, hay cosas que dejaste a media. Y el dejar a media no es dejar. El dejar a medias es jugar a dos puntas. Y sabes que con Dios no se puede jugar a dos puntas. O estamos con Él o no estamos con Él. Juntamos o desparramamos. Lo primero que veo, y voy de atrás con un punto fuerte, directo, digamos, lo primero que hizo Moisés, o lo primero que quiero destacar esto, él dejó Egipto. Pero vamos ahí al versículo 24, y ahora vamos ahí en el orden correcto. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse. Decisión. Dejó Egipto. Dios no lo raptó y se lo llevó a otro lado. Dios no lo agarró en una nube, como hablamos hace un tiempo atrás de Enoc, que Dios se lo llevó. Acá encontramos a un Moisés que él toma decisiones, y la vida está llena de decisiones que determinan el estilo de vida que vivimos aquí y que también tienen que ver con muchas de ellas, con nuestra eternidad. Y el versículo 24 dice, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llamarse hijo de la hija de Faraón traía privilegios sobre su vida, traía honor sobre su vida, traía una posición sobre su vida. Pero hubo un momento en su vida de que él tuvo que decidir. Y él eligió no llamarse hijo de la hija de Faraón. Durante 40 años él estaba acostumbrado a que le reinen, a que le den pleitesía, a que lo saluden, a que lo honren, a que cuando él pasaba la gente lo reconozca como autoridad. Pero hubo un momento en el que él dejó de lado su posición, su nombre, para obedecer lo que Dios tenía en su vida. Versículo 25 dice la segunda parte, o leemos todo, pero dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿A qué le dice no en este versículo? Le dice no a gozar de los deleites temporales del pecado. Lo que Moisés le dice no es a una nación, a un imperio importante, sale de ese lugar, le dice no a un nombre que era importante, a un nombre que quizás le daba fuerza, pero también él le dice no a gozar de los deleites temporales del pecado. Y acá había algo que está bueno que la Biblia lo abra de esa manera, porque dice deleites del pecado, pero también dice deleites temporales, porque hay deleites de este mundo que pueden hacernos sentir bien, pero es algo temporal que nos llevan, no precisamente a donde quisiéramos pasar nuestra eternidad. Te hago una pregunta. Vos, ¿tenés lucha con los deleites temporales del pecado? Kevin,
luchan con los deleites temporales del pecado. Cuando no luchamos, muchas veces porque ya estamos rendidos. Pero no basta con luchar, hay que luchar para no caer sobre eso. Y dice de que Moisés, él escogió decir no. No es que él se tapaba los oídos y decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Sino lo que él decía es, me gusta, quiero, pero no me conviene. Tengo unas ganas bárbaras, pero sé que no es la mejor decisión. Sé que no es lo que tengo que hacer en mi vida. Él le dijo no a Egipto, le dijo no al nombre de la hija de Faraón, le dijo no a una vida llena de placeres. Y también el versículo 26 nos dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, a lo que también le dijo no fue a las riquezas de los egipcios, a los bienes materiales, a algo que muchas veces nos lleva a tomar decisiones o priorizar y vivir en función de eso. Él, en ese momento donde él estaba viviendo, con todo el poder, con toda la riqueza, con toda la cultura, con todo el bienestar que tenía, él decide salir de todo eso y él decide decirle no. Decide decirle no. Para obedecer, para ir tras el propósito de Dios sobre su vida. Moisés podía tener el último carro de la época. Podía tener lo que quería. Pero él entendió de que no había riqueza ni bien que fuera mayor que agradar al Dios de sus padres. A cuatro cosas le dijo no. Le dijo no a Egipto, no al nombre de la hija de Faraón, le dijo no a los placeres, le dijo no a las riquezas. Pero hay a tres cosas que él le dijo sí. Y que le dijo sí de una manera muy especial, vamos a ver ahí rápido. Porque como cristianos nos encanta decir que tenemos que decir no. No al pecado, no al esto, no a lo otro, no lo otro, no lo otro. Sí a lo bueno, sí a esto otro, sí a lo otro. Pero fijémonos a qué Moisés en estos 4 versículos, en estos juegos de expresiones, a qué cosas él le dice sí. Es decir, él no hay una cuestión de resignación, sino que él le dice no a esto, pero sí a esto. Y lo primero que encontramos en el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, él le dijo no a los deleites temporales del pecado, pero él lo que le dice es, escogió ser maltratado. Él prefirió pasar sufrimiento. Él prefirió pasar por aflicción antes de que pasarla bien fuera de la voluntad de Dios. Es decir, de que muchas veces tenemos que decirle no al pecado, pero qué difícil también es decirle sí a desiertos que tenemos que pasar muchas veces. Él escogió sufrimiento y aflicción porque sabía de que eso era parte del caminar y del proceso que Dios lo estaba haciendo atravesar. Ahora, si yo te dijera, se me ocurre 1000 hojas de dulce de leche con un buen cafecito.
un buen cafecito colombiano, una buena torta, ¿cuántos le dirían sí? Sí, yo levanto los pies también. Bueno, no puedo mucho de eso, ¿no? Pero aunque sea un pedacito, un gustito. Ahora, ¿cuántos le dirían sí a una copa de vinagre? Ninguno le diría que sí. ¿Cuántos le dirían que sí a un camino hacia la cruz? ¿Cuántos le dirían que sí a tener que atravesar cosas ásperas, que no es que el diablo tiene victoria sobre la situación o que la vida simplemente? Hay veces que en momentos de nuestra vida que no alcanza con decirle al pecado no, sino que hay que decirle sí a la voluntad de Dios, que a veces nos hace atravesar desiertos. El versículo 25 decía, escogió antes ser maltratado. Y fíjense la segunda cosa que elige, a lo que le dice que sí, y esto es un detalle que me pareció muy interesante. Escogió ser maltratado, pero no maltratado solo, sino dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Con el pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo era ese pueblo? ¿Cómo era el pueblo con el cual él decide estar? Con el pueblo que él decide atravesar y salir de Egipto. Era un pueblo altamente capacitado, era un pueblo dócil, era un pueblo de oración, un pueblo temeroso de Dios, era un pueblo obediente. No, todo lo contrario, era gente cabezona, era gente desobediente, era gente desagradecida, era gente que en el primer momento que las cosas no le gustaban hablaban de apedrearlo. Pero Moisés decidió ser maltratado con ellos antes que agradar y darse algunos gustos temporales. Es decir, que a veces Dios te lleva quizás a estar y trabajar y servir y convivir y estar cerca, no de los fáciles, sino de los que moldean el carácter de uno. Y eso lo tuvo que vivir Moisés. Pero fíjate que dice que él decidió, no fue una imposición. No fue que Dios le dijo, te metes acá y arreglate. Él le dijo sí al sufrimiento, a las aflicciones. Imagínate que él estaba en una posición de autoridad, de poder. Él estaba ahí estaba en la cúspide de Egipto, era reconocido como una autoridad. Y él deja todo eso por un pueblo que hacía 400 años que eran esclavos. 400 años que trabajaban para otro. Y él decide ir con ellos. No parecía una decisión inteligente. No parecía la decisión de la bendición, porque hoy la bendición te dicen de que es llegar alto, ser cabeza y no cola, estar rodeado de gente exitosa. Pero quizás a veces Dios nos lleva a situaciones, a lugares, a entornos, donde ahí es que nos necesita. Y ahí es donde está la bendición. La tercera cosa que dice que él le dijo sí, versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, no solamente le dijo no a las riquezas,
a la plata, a la posición. Porque esa parte no sabemos que hay que decir que no, o por ahí no es fácil, pero él no solamente le dijo no a eso, sino que le dijo sí. Dice él, teniendo por mayor riqueza, es decir, para él era más importante los vituperios, los sufrimientos, el atravesar esos procesos. Y me pensaba en cómo habla de Cristo cuando Moisés vivió tanto tiempo antes de Cristo. Lo que hizo Moisés, evaluó los pros y los contras de su vida. No tomaba decisión a la loca. No es que él decidía emocionalmente, sino que él en sus decisiones había un grado de entendimiento y decir, esto puede ser temporalmente bueno, pero es temporal. Hay cosas que valen verdaderamente la pena. Moisés, podemos mirar su vida, podemos admirar su vida como la de muchos otros y decir, fue un gran hombre. Para el pueblo judío, uno de los principales de su historia. Y a veces podemos, como varias veces decimos, podemos mirar y decir, qué bárbaro, qué bueno llegar a tener esa trascendencia. Pero ¿sabes cómo se forman los grandes hombres y mujeres de la vida, de la historia, de la sociedad? Los grandes padres, las grandes madres, se forman en las decisiones, se moldean en las decisiones, en lo que dicen sí y a lo que le dicen no. Y al encontrar en este contexto todo lo que Moisés decide, ¿cómo habrá hecho para poder hacerlo? Y ahí entramos. Ya vimos todo lo general y ahora vamos a los últimos detalles. Dice ahí el versículo 24, palabra clave, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27 otra vez dice, por la fe dejó a Egipto. Por la fe. La semana pasada hablamos de Enoc y también hablamos de esto, de la fe. ¿Y por qué el persistir en esto? ¿Por qué el insistir en esto? Porque es tiempo donde la fe de muchos se debilita, se enfría, se apaga. Es tiempo donde la fe de muchos quizás se confunde y se apoya como un poco acá, un poco allá, en el Señor lo suficiente como aplacar mi malestar espiritual, pero para que nuestra vida tenga trascendencia. Nuestra fe tiene que ser una fe firme, inteligente y arraigada en el Señor. Y arraigada en el Señor. Dice los dos versículos, el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, es decir, lo que lo llevó a tomar las decisiones firmes fue una decisión firme. Muchas veces luchamos con nuestra carne, con nuestra humanidad, y luchamos y queremos tomar decisiones firmes. Y no podemos tomar la decisión firme porque lo que intentamos es decidir con nuestra emoción, decidir solamente con nuestra voluntad, sin meter de por medio nuestra fe.
Y lo que tiene que estar firme en nosotros para poder tomar las decisiones importantes de la vida es una fe que está bien fundada en Dios. Y una fe que no tiene que ver solamente, como hablamos, de nuestra oración de fe, de nuestra entrega para ir al cielo, sino una fe que vive el día a día con Dios. Una fe que lo ayuda a atravesar desiertos, no solamente a decirle no al pecado. Una fe que lleva no solamente a dejar una determinada cosa, sino a verdaderamente salir de Egipto cuando hay que salir de Egipto. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Y ahí resalté aquí en mi Biblia, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se acuerdan la ilustración del principio? Del decidir en función de lo que vemos nuestros ojos, de lo que tenemos delante, mezclado con lo que sentimos. La fe firme, lo que hizo en Moisés fue que él pudiera tener la mirada, no en lo temporal, no en el corto plazo, sino más adelante. Más adelante. ¿Dónde está tu mirada hoy? ¿Dónde está ahí? Siempre decimos en Dios, pero ¿cómo se ve esto? En nuestras decisiones. ¿A qué le estás diciendo sí y a qué le estás diciendo no? ¿A quién estás dejando para más adelante? ¿Cuáles son las prioridades? Pero es que soy joven, tengo fuerzas. Después, ¿sí? Fíjate que no sabemos cuándo, hasta cuándo podemos decir después. Y hay momentos y oportunidades que Dios presenta y que son para aprovecharlas y decidir por ellas. Lo que tuvo Moisés fue una fe bien establecida. La mirada en el galardón. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice: tengo por cierto, es decir, tengo por verdadero, estoy plenamente seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto no es decir que lo que vivimos no sea difícil. Esto no es decir que quizás el desierto que toca atravesar no sea caluroso, sino lo que nos dice, y en esta mañana la palabra quiere llevarnos, es que es mejor un desierto sabiendo que Dios está con nosotros y que vamos en su voluntad, que estar en el Caribe, en una playa con algo fresco tomando, pero sin su cobertura, sin su cuidado y sin su bendición. Lo que hizo Moisés fue actuar en función de lo que decía creer. Fíjate qué importante esto. Él actuaba y decidía en función de lo que decía creer. Y esto para los que somos cristianos y decimos ser cristianos de tiempo y decimos ser seguidores y nos gusta quizás hablar acerca de todo lo que sabemos acerca de Dios. Esta expresión del vivir y decidir en función de lo que decimos creer es lo que hoy el Señor está esperando de nuestras vidas. Personas que verdaderamente dejen Egipto para seguir al Señor, que verdaderamente se levanten de ese banco
de ahí de cobrar impuestos y dejarlo para seguir al Señor. Personas que verdaderamente estén dispuestas a dejar su buen nombre de lado por obedecer a la voluntad de Dios. Y eso no es dejar de trabajar y dejar de hacer las cosas y estar todo el día de rodillas y todo el día leyendo la Biblia, sino está hablando de tener una vida de coherencia con lo que muchas veces anhelamos tener y decimos, con lo que verdaderamente decidimos en el día a día. Quizás no estás sirviendo a Dios porque algo no te gusta, porque hay una enemistad. Moisés eligió caminar y ser maltratado con el pueblo. Y lo querían apedrear a cada rato. Pero él entendió de que era más importante, más profundo, más valeroso el plan y el propósito de Dios sobre su vida que cualquier carita fea que le pudieran poner en el camino, que cualquier riesgo que pudiera haber en el camino. Él no dijo, con estos que me siento bien y cómodo, voy a ir hacia adelante. Él le dijo, sé la dirección y sé que Dios me quiere llevar en aquella dirección y hacia esa dirección voy a ir, pase lo que pase. Pase por lo que pase. La fe no solo le dio a Moisés una perspectiva adecuada de las riquezas de este mundo, comparado con ese galardón que viene de Dios. La fe también abrió sus ojos para que pudiera ver y percibir a ese Dios genuinamente. El versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que la fe bien plantada en Dios lo que nos hace es ver el verdadero valor de las cosas. Y la fe bien plantada en Dios nos ayuda a ver a Dios aún en medio de la oscuridad. Se sostuvo como viendo al invisible. Ya para terminar, los no de Moisés, en este caso los sí difíciles de Moisés, una fe, una mirada puesta, un sostenerse aún sin ver nada. ¿Será posible eso en estos días? ¿O será esas vivencias solamente para hombres como estos que están acá en la palabra? Yo creo que verdaderamente estos son ejemplos para que imitemos. El versículo 26, cuando dice que tenía puesta la mirada en el galardón, está hablando no de alguien que pone la mirada de pasadita, está hablando no de alguien que mira así como yo miro ahí y miré y saqué la mirada enseguida, sino cuando habla de poner la mirada en el galardón, está hablando de tener una mirada sostenida, de tener una mirada orientada, de tener una mirada como fija en eso que da dirección. Habla de perseverancia. Habla de verdadero mirar y mirar con detenimiento. Cuando habla de se sostuvo como mirando al invisible, no es de que
como algo también así instantáneo y temporal, como una sopa rápida, digamos. No, está hablando de una relación, está hablando de cercanía. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, para que nuestra fe sea firme, para que nuestra fe nos ayude a tomar decisiones correctas, decisiones absolutas. Necesitamos estar cerca de Dios. Para terminar, quiero leer un pasaje en el libro de Oseas, Antiguo Testamento. Capítulo 6. Dice: venid, 6:1, te leo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Qué bueno es desear y esperar esa lluvia que da vida, que fortalece, que anima. Pero previo a esa lluvia, dice: conoceremos y proseguiremos en conocerte. Dios quiere que le conozcas más. El primer paso es ese conocimiento para salvación. Pero la fe firme y duradera, la fe que toma grandes decisiones en el tiempo, la fe que dice no, es una fe que conoce a su Dios. Versículo 6 de Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocausto. Él no quiere tu servicio, Él no quiere tus acciones, Él no quiere tu ofrenda. Él te quiere a vos y quiere tener tu corazón, pero para eso hay que conocerle. La invitación en este momento, cierre de palabra, es: estas son o fueron las decisiones de Moisés. En este tiempo Dios quiere que decidamos. Hay muchas cosas por decidir, por hacer. Hay cosas que Dios quiere que dejes de patearla, que dejes de dilatar, que dejes de hacer a medias. Porque en ese hacer a medias es lo que hace que la vida cristiana muchas veces sea sin sentido. Ahora te puedo asegurar de que aquel que está dispuesto a decirle sí al Señor, aquel que está dispuesto a salir de Egipto, aquel que está dispuesto a perder a los ojos del mundo, es mucho más lo que gana
Y no solamente lo va a ver allá en la eternidad, sino que aún en este tiempo el Señor refuerza que vale la pena decirle sí. Pero no una decisión emocional, es una decisión relacional. La invitación para poder vivir esto es: tenemos que conocer más al Señor a través de intimidad, a través de palabra, a través de oración, a través de los discipulados, a través de relaciones bien elegidas que bendicen. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar y adoramos un momento a nuestro Dios, ¿sí? Te invito a que ahí en casa, un momentito nomás, puedas pensar en cuáles son las decisiones a tomar, puedas pensar un momento a qué le estás diciendo sí. Quizás estás atravesando situaciones y hay enojo y hay malestar. Quizás estás viviendo desierto o estás viviendo tiempos donde parece que Dios está invisible, está ajeno. Quizás esta palabra es para decirte: Dios está cerca. Dios quiere que lo puedas ver, que lo puedas percibir. Pero es necesario que tu fe tome fuerzas.